Bueno, pues empezamos ya. Gracias por venir. Esto es un evento que hemos improvisado, así que lo que suele pasar es que casi somos más personas a este lado que a este otro, pero gracias por venir a quienes habéis venido y a las personas que nos están viendo online también. Ella es Kahina Bahlul, imán de la mezquita de Fátima en París. ¿Qué? ¿La charla o no? Yo no voy a arreglar cosas. Y tenemos una interferencia. Gracias, gracias. No sé si es que son los jinns, que puede ser, que son los genios muy presentes en el mundo islámico. Habréis leído Las Mil y Una Noches. Y si no lo son, pues será una pena. Bueno, ya está, la interferencia ya se fue. Os quiero presentar a Kahina, naturalmente, bienvenida. Gracias por acogerme. Nuria Mestre, que es nuestra traductora todoterreno. Y están con nosotros Mercè Falcó, del Espai Transpersonal, del Cercle Transpersonal, perdón, psicóloga y psicóloga interesada también en el cruce de la psicología y la espiritualidad. Podríamos decir lo mismo de Montse Coll, del Cercle Gestalt. Montse, también gracias por venir. Y Cecilia Hedge, que viene del mundo del cine y también es la fundadora de Bioecon, de la comunidad Bioecon. Gracias por estar aquí las tres. Y hoy vamos a hablar especialmente no solo del libro Mi Islam, mi libertad, que ha sido un fenómeno espiritual en Francia, le han dado un premio importante, se llama Premio Mare Nostrum de ensayo espiritual. Es un libro que remueve, yo creo que remueve algunos de los supuestos cimientos del Islam. Kahina es una experta en jurisprudencia islámica, es una experta en el Corán, también en la figura de Ibn Arabi, el sabio sufi. Es una persona de una profunda sabiduría y, por supuesto, una transformadora de todo aquello en lo que se centra. Desde ahí sería estupendo si la conversación de hoy pues, nos alumbra algo sobre su pensamiento y, sobre todo, desde el punto de vista, queríamos que fuera desde el punto de vista más espiritual, más sufi. Así que os dejo con ella, con ellas, y yo pues me quedo de público. Para empezar, Kahina, si quieres decirnos algo sobre ti, sobre tu libro, sobre tu trabajo, y le paso el micro a Cecilia. Bonsoir à tous. Je tiens d'abord à vous dire à joie d'être ici à Barcelone, en Espagne. Il faut savoir que je passe énormément d'heures à penser à l'Espagne en ce moment. Dans mon travail de recherche, je prépare une thèse de doctorat sur le grand penseur andalou Ibn Arabi. C'est un enfant de l'Espagne. Il est né à Murcia en 1135 et je travaille beaucoup quotidiennement. Je lis des choses sur lui, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a produit. Et ce grand homme, ce grand mystique de la spiritualité musulmane est né a Murcia. Entonces, antes de nada, muchas buenas tardes y muchas gracias. Quiero expresaros mi alegría por estar en Barcelona, en España, y deciros que estoy pasando actualmente muchas horas pensando en España porque estoy haciendo una investigación para mi tesis doctoral sobre Ibn Arabi, que es hijo de España, nació en Murcia en 1565, entonces estoy leyendo mucho sobre todo lo que hizo y lo que él escribió. Entonces este hombre, este místico, es hijo de aquí, de Andalucía y de España. Perdón, 1165. Donc voilà, je suis très émue, très contente d'être ici parmi vous et tout particulièrement ce soir dans ce centre dédié à la psychologie, mais aussi à la psychologie personnelle qui est mise à l'honneur particulièrement ce soir, parce que je crois que l'être humain est par essence un être spirituel. Yo creo que el ser humano en esencia es un ser espiritual, entonces por eso estoy muy emocionada esta tarde de estar en este centro que está dedicado a la psicología transpersonal, que la honra y bueno.
très rapidement peut-être vous présenter mon livre, un petit peu mon parcours, mon expérience en tant que femme, la spiritualité, la religion, la position de la femme dans la société. Entonces os voy a hablar muy rápidamente de mi libro y también de mi postura como mujer en cuanto a la espiritualidad, la religión en la sociedad, porque Donc, ce livre est le fruit de tout un cheminement, d'un parcours de vie. este libro es el fruto de todo un camino, de todo un recorrido de vida. Mais ce cheminement a abouti donc à ce livre parce qu'il y a eu un moment d'éveil spirituel. Y este libro ha desembocado, es donde se ha desembocado todo este camino porque ha habido un despertar. Voilà. J'ai pris conscience dans mon expérience de vie. Moi qui suis née, je suis née dans une famille aux diverses origines, avec un père musulman, une mère française qui est athée, une grand-mère maternelle juive polonaise, un grand-père français catholique. Je suis née à Paris, j'ai grandi en Algérie, dans une société patriarcale très conservatrice. Entonces, todo esto nace también de mi experiencia de vida y de la diversidad de mis orígenes. Tengo un padre musulmán, una madre francesa atea, una abuela judía, un abuelo que viene de católicos. He nacido en París, pero me crié en Argelia, en una sociedad muy patriarcal. Et le système patriarcal, comme partout dans le monde, est un système de domination Y el sistema sociale patriarcal, como en todas partes del mundo, es un sistema de dominación qui prive les femmes essentiellement de leur liberté. que priva a las mujeres esencialmente de su libertad. Donc j'ai subi ça durant toute mon enfance, ma jeunesse. He vivido todo esto en mi infancia y en mi juventud. Et c'est ce qui m'a donné une soif extraordinaire de liberté. L'objectif de ma vie durant toute ma jeunesse a été de conquérir ma liberté. Y esto me ha dado una sed enorme de libertad. El objetivo durante toda mi juventud era conquistar mi libertad. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Y es lo que he conseguido hacer. Mais le chemin vers cette liberté a été un chemin ponctué de moments difficiles, de beaucoup de questionnements. Mais la prise de conscience la plus importante a été de comprendre à quel point la liberté extérieure ne peut advenir que lorsqu'on est entièrement libre intérieurement. Y este camino hacia la libertad ha estado como con diversos momentos, ¿no? Que han sido muy difíciles y de cuestionamiento, pero la toma de conciencia más importante ha sido comprender que la libertad externa solo puede suceder cuando hay una libertad en nuestro interior. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les sujets qu'on pourrait aborder ce soir. Je vais laisser la place aussi au dialogue. No voy a Je vais dejar, peut-être m'arrêter là et puis laisser place à Sí. l'échange. no voy a hablar ahora de todos los temas que podría abordar esta tarde para dejar espacio al diálogo y para que podáis también hablar, así que os doy la palabra. Muy bienvenida. Mi Islam, mi libertad. La pregunta es si crees que se determinan recíprocamente libertad y espiritualidad, como si no pudiera haber espiritualidad sin libertad, ni pudiera haber libertad sin espiritualidad. Je viens juste de le dire justement. Sí, es justo lo que Les derniers decía. propos étaient exactement à ce sujet. Je pense que beaucoup de gens aspirent à être libres de leurs mouvements, de leurs actes, à pouvoir choisir leur vie. Mais un véritable choix de vie ne peut être complet et entier que lorsqu'il provient d'une liberté intérieure, c'est-à-dire spirituelle, complètement consciente. Sí, mucha gente aspira a poder elegir, poder ser libre en sus movimientos y sus actos, hacer sus elecciones de vida, pero una verdadera elección de vida no puede ser completa y entera más que
cuando viene de una libertad interior, lo cual equivale a una espiritualidad consciente. Y aquí entra la paradoja, porque hablas de una sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, claro, ahí está aparentemente el misterio de cómo en esa sumisión puede haber libertad. Oui, mais ça, c'est, je crois que c'est l'une des réussites du système patriarcal, du discours masculin à propos de la religion, parce qu'il faut bien prendre conscience et avoir conscience aujourd'hui que les religions ont été construites par les hommes. En tout cas, le discours religieux a été construit par les hommes. Et souvent les hommes, lorsque je parle des hommes, je ne parle pas de l'être humain, je parle des hommes. Sí, porque yo creo que esto ha sido un éxito del sistema patriarcal, que el discurso ha sido masculino en la religión. Tenemos que tomar conciencia, ser conscientes de que la religión ha sido construida por los hombres, al menos el discurso religioso. Y cuando digo hombres no me refiero al ser humano, sino a hombres, en masculino. Les hommes ont toujours parlé à la place de Dieu et pour Dieu. C'est comme s'ils avaient tout naturellement la légitimité de parler pour Dieu et à la place de Dieu. C'est comme si Dieu les appelait tous les jours. C'est comme s'ils avaient une connexion permanente par WhatsApp avec Dieu ou que sais-je. Sí, es como los hombres han hablado siempre en lugar de Dios, por Dios, como si tuvieran la legitimidad de hablar en su nombre, como si Dios los llamara cada día, tipo estuvieran en contacto con él por WhatsApp. Et c'est impressionnant de voir la facilité avec laquelle, lorsqu'un homme religieux prend la parole à propos de la religion, il va vous dire, alors en arabe, le discours religieux en arabe, je vais vous le dire en arabe. قال الله عز وجل. Dieu a dit ceci et cela. Et c'est complètement assumé de façon très, très naturelle. C'est impressionnant. Impresionante. Es impresionante que cuando un hombre religioso toma la palabra y te habla y te dice, o nos lo ha dicho ella en árabe, pero te dice, Dios ha dicho que tal, es impresionante cómo lo asumimos como algo natural. Alors que nous, les femmes, on n'oserait jamais faire ça. Nosotras las mujeres no osaríamos nunca hacer esto. Et je vous invite d'ailleurs à, moi, aujourd'hui, c'est un mécanisme que j'aime beaucoup observer. C'est cette façon très naturelle de s'approprier le discours de Dieu, la parole de Dieu. Y os invito a las mujeres también, porque es un mecanismo que vemos hoy mucho, pues esta facilidad con la que uno se apropia del discurso divino, de hablar por Dios. Et donc, il est important de replacer les choses là où elles doivent être placées et de revenir à une idée fondamentale concernant notre humanité. L'humanité n'est pas constituée que du genre masculin, l'humanité est constituée d'hommes et de femmes. Entonces, es muy importante recolocar las cosas, esta idea fundamental de que la humanidad no está constituida solo por hombres, sino por hombres y mujeres. Et il faut que les femmes donc, aient conscience de cette appropriation du discours sur Dieu par les hommes. Y es necesario que las mujeres tomen conciencia de esta apropiación del discurso de Dios por parte de los hombres. Nous devons avoir le courage aussi de poser cette critique et de ne plus permettre cette appropriation. Y tenemos que tener la valentía de poner esa crítica ahí y de no permitir más esta apropiación. Yo va por delante mi admiración hacia tu persona cuando he leído tu libro y he visto un poco tu implicación activa y arriesgada ante la aceptación y la liberación de una parte del Islam, usando la religión como instrumento al servicio del poder político. Siento que eres una mujer de una fe admirable. Para jugártela de esta manera, pues me consta que estás amenazada. Y entonces te quería preguntar cómo es esta creencia tuya que te ayuda a sostener tu fe por encima de la amenaza o del miedo.
Oui, la foi m'aide beaucoup, bien sûr, la spiritualité m'aide beaucoup. Sí, la fe y la espiritualidad me ayudan mucho, claro. Mais aussi le devoir de prendre mes responsabilités en tant qu'être humain et en tant que femme. Pero también el deber de tomar responsabilidad como ser humano y como mujer. Parce que je crois que lorsqu'on laisse le patriarcat créer ces mécanismes de domination, Porque creo que cuando dejamos que el qui produit un patriarcado déséquilibre dans l'humanité, siga con este mecanismo de dominio que produce desequilibrios en la humanidad, nous contribuons à maintenir ce déséquilibre dans l'humanité. estamos contribuyendo a mantener este desequilibrio en la humanidad. Parce que le déséquilibre qui est produit par ce système patriarcal, par cette domination patriarcale, Porque este desequilibrio producido por el sistema patriarcal elle produit une discrimination, une injustice qui est visible vis-à-vis des femmes, parce que c'est la première altérité dans le système patriarcal. este dominio patriarcal produce una injusticia y un desequilibrio en la mujer, que es la primera que sufre de esto, de esta alteridad derivada del sistema patriarcal. Mais ce qui est plus grave que ça, et ce dont il faut avoir conscience, c'est que ces mécanismes de domination et le déséquilibre qu'il engendre, en réalité, déséquilibre complètement l'écologie humaine et universelle. Y lo que tenemos que tener en cuenta también y que es más grave es que hay una consecuencia de este mecanismo de dominio, que es un desequilibrio también que engendra desequilibrios ecológicos a nivel humano y universal. Parce qu'elle instaure un système discriminatoire comme étant un système normal et naturel. Porque instala un sistema discriminatorio como un sistema natural C'est normal. y normal. Hola. Bueno, yo quiero agradecer la lectura del libro, o sea, toda la riqueza que ha supuesto leerlo. Por una parte era como, en la primera parte, como ver cómo la ignorancia realmente nos hace el desconocer las cosas y cómo en la primera parte vas desvelando como algo genuino que va emergiendo en toda la historia, ¿no? Entonces, yo me sentía como tan ignorante y la importancia de toda esa información, de la historia y cómo vas desvelando, cómo rescatando lo genuino del fondo. Y no sé, como muy transversal, lo femenino, la mujer, o sea, como, no sé, mucha riqueza en muy poco libro, mucha riqueza. Y que para mí ha sido realmente como sentirme tocada en muchos momentos, como sentir que la conexión, como que hay una transmisión muy profunda. Y me siento, pues no sé, yo vine por intuición y agradezco, David, que me lo sugirieras y la lectura del libro también, muchísimo. Y hay cosas bueno, que no entiendo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser pasar del error de comprensión de lo religioso a la violencia? Es como que hay puntos que puedo comprender eso, ¿no? Como el error de interpretación, lo patriarcal, la desviación, ¿no? De todo el conocimiento y todo eso lo puedo entender, ¿no? Pero cómo eso pasa a la violencia es algo que toca un límite que no sé cómo mirar eso. Je crois qu'il y a, oui, d'abord la violence, je crois qu'elle est multifactorielle. On ne peut pas réduire la violence à une erreur d'interprétation d'un texte religieux. En primer lugar, creo que la violencia es multifactorial, que no la podemos remitir a un error de interpretación de un texto religioso solamente. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une instrumentalisation de l'idée de sacralité
Lo que sí es cierto es que hay una instrumentalización de esta idea de pour sacralidad légitimer une action violente. para legitimar una acción violenta. Mais quand on essaie d'analyser les choses en profondeur, on va se rendre compte que quand même l'ignorance est un facteur important. Parce qu'il y a une citation de Averroès qui est très connue, ce penseur musulman Averroès, qui dit « L'ignorance mène à la haine, l'ignorance mène à la haine mène à la peur mène à la violence. » Non, c'est l'inverse. L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine mène à la violence. Oui. Claro, si vamos a analizar más profundamente, vemos que la ignorancia desde luego es un factor importante, pero como decía Averroès en su incitación, nos decía que la ignorancia nos lleva al miedo, el miedo nos lleva al odio y el odio nos lleva a la violencia. Donc le facteur de la peur qui émane de l'ignorance est un facteur très très important. Entonces el factor que es muy importante es el miedo que emana de la ignorancia. Lorsque nous ignorons quelque chose, nous avons tendance à vouloir remplir ce vide donc, de l'ignorance, à le remplir avec tout un tas de choses qui font en réalité seulement partie de notre univers à nous, de notre propre psychologie à nous, de notre propre conditionnement à nous. Et donc nous remplissons cette ignorance de l'autre avec notre chaos intérieur à nous. Et c'est ce qui crée la peur. Parce que là où nous sommes... C'est un confort qui est produit par l'ignorance parce que nous ne maîtrisons pas. Et bien, nous avons tendance à vouloir le remplir parce qu'il nous reconforte dans ce que nous connaissons. Donc, c'est comme ça qu'on projette tout un tas de schémas, de stéréotypes, et on prête beaucoup de choses à l'autre, et ça nous fait peur, ça nous fait grandir, et ça mène à faire des Entonces, la ignorancia es un vacío que tenemos tendencia a querer llenar y lo vamos a llenar con un montón de cosas que pertenecen a nuestro propio universo psicológico y de condicionamientos, es decir, de un caos interno que tiene miedo, porque esta incomodidad de la ignorancia la vamos a llenar, o sea, lo que no conocemos lo vamos a llenar con lo que conocemos. Vamos a utilizar estereotipos que llevan al miedo. Es lo que podemos decir, eso de la ignorancia llevando al miedo. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs aussi, comme l'injustice, l'histoire, d'autres facteurs que j'ai pu observer dans les événements en Algérie, par exemple, que j'ai grandi. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons aussi dans un monde qui a surinvesti le monde capitaliste, a surinvesti, a survalorisé la valeur matérielle du monde et a mis la valeur humaine, l'être humain de côté. Et ça aboutit à des injustices absolument terribles en ce qui concerne l'être humain. Sí. Hay otros factores claros como la injusticia o la historia. Yo he podido observar muchas cosas en este sentido en Argelia y también tenemos el mundo, sobre todo el mundo capitalista, que ha sobreinvertido en sobrevalorar el valor material de las cosas en vez del valor humano, lo cual ha llevado a injusticias. Oui, le capitalisme pur et dur est une violence. El capitalismo puro y duro es una violencia también. Sí, yo la verdad es que con lo de la ignorancia, con todos los niveles, y a pesar de estar cercanos culturalmente, no nos habla de la cultura, ¿no? Oui, c'est la raison pour laquelle dans mon livre, dans la première partie de mon livre, je voulais absolument revenir sur la dimension historique de l'islam.
Por eso en la primera parte de mi libro yo quería del todo entrar en la dimensión histórica del Islam. Oui, parce qu'on a oublié tout ce que l'islam a pu produire durant 14 siècles. Et aujourd'hui, on a tendance à réduire l'islam à l'islamisme. Parce qu'à chaque fois qu'on nous parle de l'islam, c'est quand il y a un attentat terroriste. Sí, porque parece que hemos olvidado todo lo que ha producido esta cultura durante 14 siglos y estamos ahora reduciendo el Islam al islamismo. Y el único momento en el que oímos hablar de ello es cuando se produce un ataque terrorista. Et ça alimente malheureusement un cercle vicieux très négatif parce que ça alimente la stigmatisation des musulmans qui se sentent jugés de façon très négative, ça alimente leur repli sur soi. Et donc, voilà, tout le monde se regarde un peu de loin, tout le monde a peur de tout le monde. Et puis, voilà, les gens ont tendance à se replier et c'est terrible. Claro, y esto alimenta un círculo vicioso, porque todo esto alimenta la estigmatización de los musulmanes, que se sienten juzgados negativamente, que se repliegan sobre sí mismos. Entonces todo el mundo tiene miedo de todo el mundo y se produce un repliegue de todos. Et donc, oui, moi, j'invite à travers ce livre le public qui le lit, mais surtout, quand j'écrivais ce livre, j'ai surtout pensé aux jeunes générations de musulmans, notamment qui vivent en France, les enfants de l'immigration musulmane, qui n'ont pas eu vraiment de transmission de cette histoire, parce qu'ils ont souvent eu des parents qui malheureusement sont venus d'un pays, ils ont tout fait, soit consciemment parce qu'ils ont quitté cette culture, ils ont fait en sorte d'intégrer un nouveau pays, donc il y a eu une coupure dans la transmission, consciente ou pas. Et il ne faut pas oublier non plus le rôle de la colonisation dans cette histoire-là, qui a fait beaucoup de mal dans cette mémoire de transmission et de non-transmission, parce que la colonisation a produit beaucoup d'ignorance aussi. J'ai connu ça. Vous savez, mes grands-parents, quand je dis ça en France, les gens sont surpris. Les Français qui ne connaissent pas cette histoire sont surpris. Et moi-même, je suis surpris de voir qu'ils sont surpris. Je te laisse traduire. Sí, yo invito a través de mi libro a poder conocer toda esta historia, como sobre todo para las jóvenes generaciones de musulmanes que han nacido en Francia, que son hijos de emigrantes musulmanes y a los que no se ha transmitido toda esta historia, porque los padres que se han ido de su país lo han hecho todo para poder integrarse en el nuevo lugar al que iban. A veces inconscientemente no han transmitido eso, ¿no? Y tampoco tenemos que olvidar el rol que ha jugado la colonización, que ha tenido una gran importancia en esta no transmisión. Entonces aquí hay factores en la transmisión o no transmisión de esta historia y por lo tanto vamos de nuevo a la ignorancia. Y hay una también cosa que sucede que cuando estoy en Francia y lo explico sobre mis abuelos, que ellos se sorprenden y yo me sorprendo de que ellos se sorprendan, que es... Oui, parce que en fait, les Français ne savent pas à quel point la colonisation a produit une grande ignorance. Porque los franceses no saben hasta qué punto la colonización ha producido una ignorancia enorme. Y compris une ignorance religieuse, bien sûr. Incluida, desde luego, la ignorancia religiosa. Mes grands-parents, par exemple, mes grands-parents paternels, et c'est ça qui est terrible pour moi, parce qu'en plus, j'ai tendance à comparer mes grands-parents paternels et maternels. Y mis abuelos paternos, y aquí también yo estoy ahí porque tengo tendencia a comparar los paternos con los maternos. Ils étaient tous, ils avaient le même âge à peu près, et ils étaient tous français. Todos tenían la misma edad más o menos, y todos eran franceses. Mes grands-parents qui étaient en France métropolitaine et mes grands-parents qui étaient en Algérie, mais c'était l'Algérie française à ce moment-là. Entonces tenía los abuelos que estaban en la Francia metropolitana y los que estaban en Argelia, la Argelia francesa en esa época. Sauf que mes grands-parents maternels ont fait des études. Mon grand-père paternel était enseignant d'anglais. Ma grand-mère a fait des études de psychologie. Entonces mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, del lado francés han hecho estudios. Mi abuelo era profesor. Ma grand-mère a fait des études en psychologie. Mi abuela ha hecho estudios en psicología. Mais du côté paternel, pero del lado paterno, et ils étaient censés aussi être des Français à la même époque. Que también eran franceses. Ils étaient analphabètes. Ils ne sont jamais allés à l'école. Nunca han ido a la escuela. C'est
c'est une terrible injustice pour nous, notre génération, Y era de faire ce parallèle. C'est una terrible. injusticia terrible para nuestra generación hacer ese paralelismo. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de Français sont dans le déni de cette réalité et Y de cette muchos histoire. franceses están en negación de esta realidad y de esta historia. O sea, mis maternos eran de Francia y los paternos eran de Argelia. Donc voilà, revenir à l'histoire est quelque chose de très très important. Entonces sí, volver a la historia es algo muy, muy importante. Et probablement aussi, si on pouvait juste, d'un point de vue spirituel et intellectuel, se dire que les responsabilités sont partagées, ça serait déjà un début de quelque chose. Sería ya un inicio de algo si pudiéramos llegar a comprender que tenemos una responsabilidad compartida tanto a nivel espiritual como intelectual para producir esta justicia. Hablas en tu libro con mucha claridad de las formas en que la religión es usada como instrumento político, ¿no? Y por otra parte también pones mucho acento en la necesidad de reapropiarnos de nuestra religión. Yo personalmente siento que todas las religiones, al menos ocurrió aquí con el cristianismo primitivo, comienzan con una práctica más espiritual y personal y una espiritualidad más de vida y sentida, que más tarde acaba siendo instrumentalizada por la Iglesia, entendida como estructura. Una religión que acostumbra a estar vinculada a la salvación. Y a menudo las religiones olvidan la espiritualidad para centrarse en la doctrina. Entonces, tengo la sensación de que los que buscamos una espiritualidad más interna, vivida y experimentada personalmente, en general nos apartamos de las iglesias y de las religiones, que acaban convirtiéndose en una serie de ritos y dogmas, jerarquías o instituciones, que lamentablemente tienen poco que ver con acercarme a lo espiritual que hay en mí. Entonces, la espiritualidad, por suerte, no es propiedad de una religión o de un determinado camino espiritual. Cada uno honramos lo sagrado a nuestra manera, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿cómo ves tú la diferencia, si la ves, entre espiritualidad y religión? O quizá la pregunta sería, ¿sientes que tiene espacio la espiritualidad dentro del marco estructurado de una religión, como en este caso el Islam? Oui. Oui, alors pour moi, la spiritualité est l'essence de toute religion. Para mí la espiritualidad es la esencia de toda religión. Parce que le message premier de tout... bon, et quand on parle de religion, pour moi, c'est plus par référence à une histoire, à l'histoire de cette religion. Para mí, hablar de religión es más hacer referencia a la Mais le historia. cœur du message de ces religions est d'abord spirituel. A la historia de esta religión, pero el mensaje de esta religión es, en principio, espiritual. Lorsqu'on s'intéresse à l'évolution historique justement de ces religions, on va Entonces, voir cuando que nos interesamos en la evolución histórica de esta religión, vamos a ver la construction du dogme, que la construcción del du dogme orthodoxe notamment, ortodoxo sobre todo, on va voir souvent que, d'ailleurs, ce sont les mêmes mécanismes qui se reproduisent à chaque fois. además se reproducen los mismos Et mecanismos c'est cada un vez. mécanisme d'appropriation par le pouvoir politique. Et c'est l'amalgame qui se fait justement entre le pouvoir politique et les clercs, donc ceux qui détiennent, ou les théologiens, hein, les hommes qui font la pensée religieuse, pour avoir un impact, pour asseoir leur pouvoir sur la masse et produire. Donc vous avez trois facteurs pour produire une orthodoxie qui représente un pouvoir religieux, parce que lorsque vous êtes une majorité, c'est ce qu'est l'orthodoxie, vous arrivez à asseoir un pouvoir, une domination politique.
Sí, entonces se trata de apropiarse, ¿no? Entonces el poder político se apropia de todo esto. ¿Y cómo lo hace? Haciendo una amalgama con el clero, que son los hombres que hacen el pensamiento religioso. Esto produce un impacto en la masa y ahí hay tres factores para poder producir una ortodoxia. ¿Y qué es una ortodoxia? Pues que haya una mayoría. Et donc, ces trois facteurs sont très importants. Y estos tres factores Le son muy pouvoir importantes. politique, la pensée théologique El poder político, el pensamiento teológico et l'endoctrinement des masses. y el adoctrinamiento de las C'est ce qui masas. produit la domination Esto de produce el l'orthodoxie dominio. et le pouvoir de la religion. Donc Y el la poder religion et le dogme religieux. de la religión en el sentido del dogma religioso. Mais lorsqu'on aborde la religion du point de vue de la mystique ou de la spiritualité, on va se rendre compte que les mystiques mettent beaucoup plus l'accent sur l'expérience intime et personnelle et individuelle de chacun. Sí, pero cuando abordamos la religión desde el punto de vista místico y espiritual nos damos cuenta de que en lo que hace énfasis en la experiencia interna, personal e individual de la persona. Les grands mystiques comme Ibn Arabi et bien d'autres, même dans les autres religions, il y en a beaucoup, il y en a plein, abordent la religion d'abord comme une spiritualité qui est là pour accompagner l'être humain, pour l'élever sans cesse durant toute sa vie, donc durant tout son cheminement de vie, du début jusqu'à la fin. Parce qu'on ne peut jamais dire que le cheminement a une fin. Il aura une fin le jour où nous disparaissons. Mais les mystiques nous ont toujours invités donc, à travailler sur cette dimension intérieure et cette expérience intime du lien au divin. Et c'est pour moi le cœur de la religion, c'est d'accompagner l'homme ou l'être humain vers le meilleur qu'il peut être. Entonces, tenemos a Ibn Arabi hablando de personas místicas y espirituales y también otros, y también en otras religiones, hay muchos. Son personas que abordan la religión desde esta espiritualidad, que se trata de acompañar al ser humano a que pueda elevarse sin cesar durante toda la vida, desde el principio hasta el final. Porque sí que habrá un final en que vamos a desaparecer, pero nos damos cuenta de que es acompañarlos en esta experiencia íntima, de esta dimensión interna de cómo se siente el vínculo con lo divino. Et cette dimension spirituelle et justement de la religion fait peur en général justement au pouvoir politique, y à precisamente l'orthodoxie. esta dimensión le da miedo al poder político y Parce a la que ortodoxia. l'expérience spirituelle est là pour libérer l'être humain. Porque Et la liberté humaine fait peur au pouvoir Porque politique. la experiencia espiritual está ahí para liberar al ser humano y la libertad del ser humano le da miedo al poder político. Et à travers l'histoire, on a toujours retrouvé donc cet antagonisme. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très très fort en islam. Le salafisme, l'islamisme, l'intégrisme a tout fait pour tuer le soufisme. Il l'a combattu d'un point de vue idéologique et aussi quelquefois par les armes. On a le souvenir d'une mosquée, par exemple, qui a été attaquée il y a quelques années en Égypte, une mosquée soufie, où les islamistes sont rentrés et ont tiré sur les soufis, sur des fidèles qui étaient dans une mosquée soufie. Y a través de la historia vemos este antagonismo, vemos el salafismo, el islamismo, el integrismo, que han hecho de todo para acabar con el sufismo, tanto a nivel ideológico como por las armas. Sabemos de una mezquita en Egipto en la que entraron unos islamistas y dispararon sobre la gente que estaba llorando. Bueno, a mí me interesó muchísimo el libro. Le agradecí también a David Barda que me lo recomendó. Porque creo que da como en el núcleo del asunto. Y permite al lector hacerse un montón de preguntas que son a la base y valen para el Islam como para toda nuestra forma de organización con otros. Entonces, ahí en el libro habla de el Islam fundado en la idea de un Dios inmanente, que es vinculante como amor, es decir, que la espiritualidad no puede no estar en vínculo.
pero parece que se tergiversan las cosas cuando el vínculo está colonizado por una forma de religión adoctrinada que sirve para ejercer la violencia. Ahora bien, ahora viene la pregunta. Cuando tú te decides hacerte imán, y me interesó mucho del libro el concepto de modelo, ¿no? Que parece que está en muchas palabras distintas, significan, tú lo vas a saber explicar mejor que yo, modelo. Y parece que es ahí, a través de los modelos, donde puede haber una liberación o un tipo de mímesis que lleva a la colonización y a la violencia. Entonces, cuando te asumes a hacerte imán, modelo, ¿cómo es esa llamada que tú sientes? Parece que ahí la explicas como algo que viene del pasado y se conjuga en tu nombre y tu apellido, ¿no? Si quieres contar un poquito de eso. Y si hay una llamada que viene, esto viene de la psicología transpersonal, ¿no? Muy junguiano, como una causación inversa. Como si hubiera una causa que está en el futuro que hace que tomes la alternativa de hacerte imán. Porque es una alternativa, como tú lo cuentas. Tenías la opción de no hacerlo, ¿no? Oui, bien sûr. Sí, claro. Elle appelle Una llamada, des modèles, mais des modèles féminins. modelo, pero modelo femenino. Je crois que une grande partie du déséquilibre et des déséquilibres qui touchent notre monde aujourd'hui Creo que gran parte de los desequilibrios y de los desequilibrios que afectan a nuestro mundo hoy en día vient de cette domination vienen de este dominio qui veut exclure la moitié de notre humanité. que quiere excluir a la mitad de nuestra humanidad. Et je crois que cette domination, au-delà d'exclure la moitié de Y l'humanité, creo que este dominio, además de excluir a la mitad de esta humanidad, elle fait d'abord du mal à ces hommes donc, qui restent prisonniers d'un système patriarcal, dañan a d'un estos hombres conditionnement, de ce conditionnement dans lequel ils ont grandi. que se quedan prisioneros de un sistema patriarcal y de este condicionamiento en el que han crecido. Parce que l'on soit bourreau ou victime, on n'est jamais libre. Porque tanto si uno es victimario como víctima, no es libre. Le bourreau est tout aussi malheureux que la victime. El victimario, el verdugo, es tan desafortunado como la víctima. Et je crois que arriver à les femmes, lorsque les femmes atteindront leur liberté, ça apportera aussi, ça libérera les hommes aussi. Cuando las mujeres lleguen a su libertad, eso también va a liberar a los hombres. Et heureusement que dans l'histoire de l'humanité, nous avons des modèles, bien sûr. Y afortunadamente en la historia de la humanidad tenemos modelos, claro. Il y a le modèle de cette reine berbère dont je porte le nom. Está el modelo de esta reina bereber de la cual llevo el nombre. C'était un modèle qui m'a accompagnée durant toute mon enfance. Et mon père, j'ai beaucoup de gratitude pour mon père qui m'a donné ce prénom. Ça lui tenait à cœur de donner ce prénom de reine berbère à sa première fille. Et à travers ça, en réalité, il m'a transmis toute une histoire, tout un modèle, une éducation et une force surtout. Parce que les modèles nous donnent la force. Nous donne une force et nous donne envie de poursuivre une voie qui a été initiée. Entonces, sí, claro, un modelo que ha sido muy importante durante toda mi infancia. Yo tengo mucha gratitud por mi padre, que ha elegido dar a su primera hija el nombre de una reina bereber. Con eso me ha transmitido mucho, me ha transmitido historia, modelo, educación y mucha fuerza que proporciona este modelo, que te da ganas de seguir recorriendo el camino que has iniciado. Mais vous voyez, le problème, c'est que ce n'est pas parce que, justement, en Afrique du Nord,
ce peuple berbère a bien produit une reine, mais pourtant il est retombé dans des mécanismes de domination. Aujourd'hui, ça reste un peuple très macho. Entonces el problema es, bueno, África del Norte sí nos ha dado esta reina bereber, hubo ahí lo que hubo, pasó, pero al final todo cayó y ahora tenemos todo un sistema que sigue siendo de dominio y que sigue siendo machista. Et, mais voilà, je crois que nous avons aussi la responsabilité, nous les femmes, de nous battre aussi, d'inverser la tendance. Et ce que je dis toujours, de ne pas avoir peur de prendre le pouvoir. Creo que nosotras las mujeres tenemos esta responsabilidad de invertir esta tendencia y lo que digo siempre también es que no tenemos que tener miedo de tomar el poder. Oui, parce que ça peut faire peur de prendre le pouvoir. Mais on ne peut pas d'un côté se plaindre d'une domination et puis après dire « Ah non, 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 moi je veux pas, c'est trop dur, c'est trop, j'ai peur. » Claro, porque da miedo tomar el poder, pero no podemos estar quejándonos de una dominación por un lado y después decir, ah, no, 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 que esto es demasiado duro, tengo miedo, no voy a ir para allá. Quelquefois, c'est dur de prendre le pouvoir, oui, on peut prendre des coups, il faut être prête. A veces es duro tomar el poder y una puede recibir golpes, tenemos que estar preparadas para eso. Mais pour être prête à ça, il faut avoir en tête et à l'esprit présent que lorsque nous, les femmes, prenons le pouvoir, souvent nous le faisons dans un objectif noble parce que nous avons justement tellement souffert de cette domination qu'on a envie de changer les choses vers beaucoup plus de justice. Non pas parce que les femmes sont spécialement différentes des hommes, mais simplement parce que nous avons eu l'expérience de l'injustice. Sí. Entonces, para estar preparadas para eso, es que nosotras hemos tenido la experiencia de la injusticia. No queremos llegar a eso porque seamos diferentes de los hombres, sino por una justicia. Entonces, tenemos que tener presente en nuestra cabeza, en nuestro espíritu, que para que las mujeres tomen ese poder, lo tienen que convertir en un objetivo noble. Es para ellas un objetivo noble porque han sufrido ese dominio y tienen ganas de cambiar las cosas. Pregunto por la definición de poder, ¿no? Porque a veces se presta confusión, me parece. Aquí en el libro, voy a leer un poquito del libro, ¿no? Que tú citas un texto de las tradiciones duodecimanas y dice, no pretendáis gobernar, no corráis detrás del poder, maldito sea aquel que busque gobernar y aquel que le siga. El único poder es el del Salvador en el final de los tiempos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de poder? Oui, bien sûr. Sí. Vous avez raison de poser cette question. Pues tiene usted razón al poner esta pregunta, al plantear esta pregunta. C'est bien d'être clair sur ce que nous mettons le sens des choses. Está bien ser claros a la hora de dar sentido a las cosas. Et vous aviez évoqué dans votre question précédente la dimension de l'amour qui est très présente dans la spiritualité. Y usted ha evocado en la pregunta anterior la dimensión del amor que está muy presente en la espiritualidad. Et lorsque nous sommes sur un chemin spirituel, nous avons conscience que, d'ailleurs c'est ce que disent les plus grands mystiques, que ce qui est à l'origine de la vie, c'est l'amour. Lo que está en el origen de la vida es el amor, es lo que dicen los grandes místicos. Así que cuando empezamos o recorremos un camino espiritual, tenemos que tener conciencia de eso. Et lorsque nous avons cette conscience que ce qui est à l'origine, à la source de la vie, est cet amour et que la finalité aussi, c'est d'aller vers cet amour, je crois que nous faisons les choses différemment et nous donnons un autre sens au pouvoir. Entonces creo que le damos otro sentido al poder y hacemos las cosas de otra manera cuando tomamos conciencia de que en el origen y en la fuente de toda vida está el amor y que también es aquello hacia lo que vamos. Mais j'insiste sur le fait, sur l'importance de ne pas avoir peur du pouvoir. Pero insisto sobre el hecho de la importancia de no tener miedo del poder. Souvent cette peur, elle vient de la confusion qui est souvent faite entre le pouvoir et la violence et la domination.
Mais il faut absolument, justement, être très très clair et ne pas faire cette confusion. Porque muchas veces ese miedo al poder viene de la confusión que se hace de identificar poder con violencia, dominio. Entonces tenemos que ser muy claros y no hacer esa confusión. On peut parler du pouvoir de l'amour, tout simplement. Podemos hablar del poder del amor simplemente. Eso quería preguntarte. Me ha fascinado cómo explicas la cosmología de Ibn Arabi, de lo que he recogido de su pensamiento, y ahora acabas de decirlo tú, ¿no? Que de cierta manera la religión de Ibn Arabi es el amor. Es el amor y no importa qué forma tome. Entonces, hay alguna frase de él que dice, por ejemplo, Dios es demasiado grande para estar encerrado en un credo con exclusión de los otros. O bien cuando dice, al conocimiento de Dios solo podemos acceder a partir de nosotros mismos. Cada uno de nosotros es la forma a través de la cual Dios se nos revela. Entonces siento que el viaje interior para Ibn Arabi expresa un poco la aventura del hombre en busca de su plena realización a través del amor. Una espiritualidad vivida desde la experiencia personal de cada uno. Y ahí viene mi pregunta, ¿no? Para ti, ¿cómo es esta vía de experiencia espiritual? ¿Sientes que va por ahí? Oui. Sí. Merci beaucoup de me permettre de parler de ça, parce que j'aurais pu ne pas y penser, mais c'est un point très important. Muchas gracias por permitirnos pensar en ello, porque habría podido no pensar en ello y es un punto muy importante. De faire ce lien entre justement l'amour dans la spiritualité et la dimension intérieure et le cheminement personnel et individuel. El vínculo entre el amor espiritual y la dimensión de la experiencia individual y personal, interior. Les mystiques, en général, comme je le disais tout à l'heure, donc, mettent l'accent sur l'expérience intime. Los místicos en general ponen acento en la experiencia íntima. Et à partir de là, toute chose dans la vie prend racine et commence à l'intérieur de nous-mêmes. Y a partir de ahí, todo en la vida tiene sus raíces y empieza a partir de nosotros mismos. Y compris l'amour, l'expérience amoureuse. Incluido el amor, la experiencia amorosa. Alors, comment l'amour peut-il être? C'est évident que l'amour est une expérience intime parce que voilà, c'est quelque chose d'intérieur. Entonces es evidente que el amor es una experiencia íntima porque es algo interior. Mais Pero on peut ¿cómo aller plus puede? loin que ça. Podemos ir más allá, más lejos. Parce que avant de ressentir de l'amour pour ce qui est à l'extérieur de nous, Porque même, antes de sentir el amor por lo que está externo a nosotros, il est important de faire l'expérience de l'amour de nous-mêmes. es importante tener la experiencia del amor a nosotros mismos. Et je crois que les plus grandes souffrances que connaît notre humanité aujourd'hui, Y creo que el Bien, sufrimiento du más fait grande que conoce la humanidad hoy en día que- viene del hecho nous ne portons pas assez d'amour pour nous-mêmes. de que no nos damos suficiente amor a nosotros mismos, no lo sentimos Nous n'avons pas cette conscience, cet éveil y no tenemos esta conciencia, no lo tenemos despierto que le esto, premier être qui a besoin de recevoir notre amour, c'est nous-mêmes. que el primer ser que tiene necesidad de recibir amor, nuestro amor, somos nosotros Mais mismos. lorsque je parle d'amour pour nous-mêmes, il ne s'agit absolument pas d'un amour égoïste. Y cuando hablo del amor a nosotros mismos, no se trata en absoluto del amor Parce que egoísta, l'amour est par définition quelque chose de généreux. porque el amor por definición es algo generoso. Il s'agit surtout d'un amour qui nous guérit de tout. Se trata sobre todo del amor que sana, Parce que nos que- sana de todo. Nous acceptons pleinement et nous accueillons pleinement notre humanité et tout Porque- ce que nous sommes. Aceptamos y acogemos plenamente nuestra humanidad y todo lo que somos. Dans cet amour, nous reconnaissons la dignité humaine qui est en nous, que Dieu a mis en nous. Entonces, en este amor reconocemos la divinidad que Dios ha puesto en nosotros, humana. Et lorsque nous parvenons à faire l'expérience de ce schéma amoureux envers nous-mêmes, Cuando nous conseguimos pouvons hacer
nous pouvons le reproduire envers les autres. Este camino de la experiencia amorosa en nosotros mismos podemos dirigirla a los demás. Et cet amour, oui, et c'est ce qui nous amène aussi à faire l'expérience de la paix, l'amour. Y nous el amène amor también la es lo paix que intérieure aussi. nos lleva a tener la experiencia de la paz, el amor, de la paz interior. Et la paix intérieure nous amène aussi à faire l'expérience de la paix à l'extérieur. Entonces la paz interior nos lleva también a tener la experiencia de la paz exterior. En el libro hablas, por ejemplo, cuando todo el tema del feminismo, de la mujer, de los valores femeninos, hablas de la importancia de desculpabilizar. Y yo misma cuando estabas poniendo tan en valor, ¿no? Lo femenino o la mujer, sentía como el pudor, ¿no? El pudor del ego, el pudor de la vanidad. Como que es difícil ese reencuentro con una misma, con eso ahí presente también, ¿no? Oui. No sé si es difícil, pero que, no sé, son cosas que he sentido leyendo el libro y que son reflexiones que despertaban y que no es fácil para la mujer encontrar nuestro sitio como tampoco para el hombre. A mí en lo que más he sonado, con lo que más he resonado es con la integración, la inclusión, como con ese sentido profundo, ¿no? Del encuentro. Y bueno, no sé, me llegó mucho eso de la desculpabilización como algo a aprender de alguna manera. Lorsque nous parlons de chemin spirituel, nous avons souvent tendance à parler de l'ego. Cuando hablamos de camino espiritual tenemos tendencia a hablar del ego Et à dire que toutes les sources de nos problèmes sont cet ego. y a decir que la fuente de todos estos problemas son el ego. Mais il ne s'agit pas d'anéantir cet ego. Parce que nous sommes des êtres, certes, à l'origine nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes incarnés dans des corps qui font de nous des individus. Sí, somos seres espirituales, pero estamos encarnados en este cuerpo que nos hace individuos, así que no se trata de anular esto de ego. Des individus qui ont une existence propre. Somos individuos que tienen una existencia propia, tout en étant en lien avec les autres. estando a la vez en vínculo con los demás. C'est souvent le fait d'être coupé de ce lien avec les autres, le fait de ne pas en avoir conscience, qui renforce l'ego. Entonces, a veces, estar cortados de este vínculo y no tener conciencia de ello es lo que nos lleva al ego. Ce que nous enseignent les mystiques dans le soufisme Lo que notamment, nos enseñan los místicos en el sufismo sobre todo, ce n'est pas d'anéantir complètement l'ego, mais c'est de réussir à le dompter. es que no se trata de reducir a la nada el ego, sino de conseguir domesticarlo, digamos. Et justement, c'est intéressant de parler, ici on parle justement de psychologie transpersonnelle. Y aquí pues hablamos de psicología transpersonal precisamente. Je crois qu'il faut se garder de cette erreur d'enfermer l'être humain dans quelque chose d'uniquement psychologique. Il y a quelque chose au-delà de ça. Y creo que precisamente se trata también de evitar el error de encerrar al ser humano en algo que sea solo psicológico y poder ver que hay algo más allá de esto. La spiritualité. La espiritualidad. Et lorsqu'on essaye d'analyser comment fonctionne par exemple une confrérie soufie, mais beaucoup d'ordres spirituels ou mystiques, Cuando queremos intentar analizar cómo funciona pues una cofradía sufí o algunos otros órdenes sufís también,
on va se rendre compte que l'accent est mis sur 2 dimensions vamos a darnos cuenta de que se pone el acento en 2 dimensiones qui permettent justement de réguler et d'équilibrer la place de l'ego. que permiten precisamente Chez l'être regular y humain. equilibrar el lugar que tiene el ego en el ser humano. Il y a ce lien à la transcendance, au divin, à Y Dieu, hay este vínculo con la trascendencia, lo divino, Dios, qui nous permet d'avoir des idéaux et de dépasser la pure dimension humaine que nos permite sobrepasar, superar esta dimensión puramente humana e ir a esta otra dimensión, et qui nous permettent aussi une grande liberté à mon sens, parce qu'elle nous permet de ne pas être enfermés dans des systèmes construits uniquement par les êtres humains. Ça nous permet d'aller au-delà des systèmes construits par la logique humaine, c'est-à-dire des systèmes politiques, sociaux, intellectuels, etc. Donc de les dépasser. Entonces, nos permite una mayor libertad esta dimensión, porque nos permite no estar encerrados en sistemas construidos por el ser humano, ir más allá de la lógica humana, es decir, la lógica o los sistemas políticos, sociales, intelectuales, etc. Pour moi, ça permet un esprit critique et une liberté de conscience extraordinaire Permite un espíritu d'avoir cette crítico perspective. y una libertad de conciencia extraordinaria tener este espíritu crítico. Mais de l'autre côté, justement pour ne pas laisser cet ego devenir complètement fou parce qu'il a cette perspective transcendante qui peut être absolument grisante, qui peut vouloir, qui peut nous amener loin quelquefois. Pero por otro lado, esta trascendencia que puede hacer que se nos vuelva loco el ego y que se crea lo que sea, entonces para poderlo regular, equilibrar, on met l'accent sur une autre dimension qui est celle du compagnonnage. Le compagnonnage, c'est-à-dire le fait d'avoir des compagnons dans la confrérie, c'est-à-dire d'avoir des égaux. Nos frères et sœurs sont nos égaux. Ça permet aussi à l'ego, à notre ego, d'avoir, à notre ego intérieur, d'avoir quelqu'un qui est égal à nous. entonces está esta otra dimensión que es el tener compañeros. O sea, en nuestra cofradía tenemos a otros egos que son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Eso le permite a nuestro ego ver a otros y que sean iguales. En francés es ego, el ego, y ego también puede ser iguales. Et donc, c'est ce qui nous permet aussi de nous ramener, voilà, à nous poser un peu plus et avoir la tête sur les épaules, mais Entonces esto nos permite mantener la cabeza sobre los hombros de aussi alguna à manera. avoir conscience que l'autre est notre égal. Il a exactement les mêmes droits que Y nous. tener conciencia de que el otro es nuestro igual, tener Pour conciencia moi, de c'est esto. équilibre, justement, Y para mí esto es el equilibrio, la place de cet ego. el lugar de este ego, tenerlo ahí. Yo te agradezco mucho, os agradezco mucho a todas, me ha parecido muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta. Realmente lo que planteas, la situación de las mujeres y de las mujeres en el Islam, me parece una situación que, bueno, requiere una mirada. Yo tengo muchas alumnas musulmanas y creo que sufren tanto la violencia patriarcal como mujeres, como en el caso de aquí, la violencia racista. Y además son muy miradas desde esa mirada racista y muy poco respetadas en su vivencia. Me ha gustado mucho
la mención a esa ceguera que vivimos respecto al colonialismo. Yo lo veo en Francia y lo veo en España. Somos enormemente ciegas y ciegos a que nuestra sociedad se sostiene con el trabajo de esas mujeres migrantes sin derechos. Te quería preguntar qué les dirías o qué nos dirías, o si tienes alguna palabra como maestra para esto. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Tengo muchas cosas a decir À propos de cette histoire. en cuanto a esta historia. Mais je crois que tout notre travail, notre rôle, notre devoir consiste à dépasser le conditionnement de cette histoire. Et à dépasser cette condition de laquelle viennent ces femmes et ces filles. Ne pas se laisser emprisonner dans ces schémas. Sí, entonces creo que todo nuestro trabajo y nuestro rol y nuestro deber consiste en superar este condicionamiento de esta historia, esta condición en la que viven estas mujeres y no dejarse encerrar en este esquema. C'est facile peut-être de le dire comme ça, mais es fácil quizás je sais decirlo que ce así, n'est pas toujours facile dans la réalité. pero yo sé que Pour no les es femmes fácil. notamment, qui vivent une pression sociale qui peut être parfois très très forte. J'en ai tout à fait conscience. No es fácil siempre en la realidad de estas mujeres que viven una presión social de la que no tenemos a veces quizás conciencia, pero que sí sufren. La liberté a un prix. Et il faut être prêt à le payer. Yo sí soy consciente, la libertad tiene un precio y tenemos que estar preparados a pagarlo. Il faut être prêt à le payer parce que tenemos que on estar peut le payer preparados a très cher, pagarlo. mais il faut aussi savoir que les fruits qu'on peut en récolter lorsqu'on vit profondément sa liberté, lorsqu'on est dans une quête de vraie liberté, lorsqu'on arrive à atteindre cette véritable liberté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sí, porque podemos pagarlo muy caro, pero los frutos de vivir profundamente nuestra libertad y de llegar después de esta búsqueda a conseguir esa libertad, esos frutos son extraordinarios. Et puis, je pense qu'il faut avoir aussi conscience que la valeur humaine, la valeur d'un être humain ne se limite pas à sa position sociale ou à ce qu'il a, ou aux richesses qu'il a acquises. Certes, l'Occident aujourd'hui a acquis des richesses. D'abord, on a le droit de se poser des questions sur comment l'Occident, cet Occident a acquis les richesses, comment il est arrivé à se positionner aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut réduire du coup la valeur humaine, la valeur des êtres humains uniquement aux richesses qu'ils sont arrivés à acquérir? Moi, lorsque je pense à mes grands-parents, encore une fois, je reparle de mes deux grands-parents. J'ai eu les deux, des grands-parents entièrement français qui ont grandi en France et des grands-parents qui ont été les victimes de cette colonisation. Pour moi, mes grands-parents algériens qui ne sont pourtant jamais allés à l'école, qui étaient complètement analphabètes, étaient des puits de sagesse. Ils m'ont transmis tellement de choses qui sont absolument extraordinaires. Et il faut arriver à valoriser ça aujourd'hui. Il faut le dire. Il faut le valoriser. Ya. Entonces tenemos que tomar conciencia de que el valor humano, el valor del ser humano no se limita a la posición social que tenga o a las riquezas, porque de hecho nos tendríamos que preguntar cómo Occidente ha llegado a obtener todas estas riquezas, ¿no? ¿Cómo ha llegado a esta posición que tiene actualmente? Entonces no podemos reducir el valor humano únicamente a las riquezas que uno ha logrado adquirir. Por ejemplo, mis dos abuelos. Tengo dos abuelos franceses y dos abuelos que han sido víctimas de la colonización, argelinos. Bueno, pues ellos nunca fueron a la escuela, eran analfabetos. Pues la sabiduría que ellos me han llegado a transmitir ha sido extraordinaria. Tenemos que ser capaces de valorar eso. Una última pregunta y por supuesto a responder hasta donde quieras compartir. En el momento en que te asumiste el liderazgo que implica ser imán,
ningún compromiso con un tipo de trabajo que supiste que ibas a tener que hacer. ¿Cuál dirías que es el núcleo de ese trabajo? Porque estás trabajando con otros seres humanos, ¿no? Otros egos iguales. ¿De qué se trata el trabajo? Il s'agit de l'être humain. Mi trabajo pues trata del ser humano. Et lorsqu'on parle de l'être humain, c'est la chose qui est la plus extraordinaire au monde, bien évidemment. Cuando hablamos La de ser chose la humano, plus hablamos complexe. de lo más extraordinario del mundo, evidentemente, y lo más complejo. Mais justement, je crois qu'il faut passer vraiment justement par beaucoup d'amour. Pero justamente creo que hay que pasar por mucho amor. Et on pose quelquefois la question, quand quelqu'un vient vous voir, quelle est la première chose, quel est le premier message que vous voudriez transmettre à une personne qui vient vous voir? Muchas veces me plantean la pregunta, ¿no? Alguien viene a verlo. ¿Cuál sería la primera cosa que le gustaría transmitir? Eh bien, la première chose que j'ai envie d'apprendre à toute personne qui vient me solliciter, Lo primero que me gustaría enseñar a todos los que vienen a pedirme consejo c'est de s'aimer. es amarse. C'est la première chose. Lo primero. Parce que pour moi, c'est la première brique commencer à construire. Porque para mí eso es el primer ladrillo para empezar a construir. C'est à partir de cette première brique de l'amour que l'on redonne du pouvoir aux personnes. A partir de este primer ladrillo del amor es que le devolvemos el amor a la persona y el poder. Et en général, ceux qui en manquent le plus, ce sont les femmes. Y las que tienen menos de eso son las mujeres generalmente. Souvent, justement, les personnes qui me posent des questions, qui viennent me voir parce qu'elles ont besoin d'aide, parce qu'elles ont été fragilisées par la vie, parce qu'elles ont perdu tout pouvoir, justement, non seulement sur l'extérieur, mais aussi sur leur propre vie. Que sont les femmes. Y normalmente y generalmente la mayoría de las personas que vienen a verme necesitando ayuda, fragilizadas por la vida y que han perdido todo poder, no solo externo, sino también sobre la propia vida, son precisamente mujeres. Et donc, je commence par essayer de leur faire poser, parce que c'est à elles de poser cette première brique de l'amour, de commencer par se regarder elles-mêmes, regarder leurs propres désirs, ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent de la vie, plus profonde d'elles-mêmes. Et souvent, ce que je vois, c'est que beaucoup de ces femmes ont abandonné leurs propres désirs pour satisfaire les désirs des autres. Sí. Empiezo por intentar hacer que ella ponga ese primer ladrillo, que pueda mirar cuál es su propio deseo, qué es lo que ella quiere, qué espera de la vida, porque normalmente muchas de estas mujeres han abandonado sus propios deseos para satisfacer los deseos de los demás. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que lorsque un être humain se donne pour mission uniquement de satisfaire les désirs de l'autre, il crée forcément un déséquilibre s'il n'écoute pas ses propres désirs à lui. On ne peut pas, c'est exactement comme le schéma que j'ai décrit tout à l'heure pour l'amour, tout commence par soi. Todo empieza por uno mismo, así que no nos damos cuenta a veces de que si una persona se da como misión en la vida satisfacer los deseos de los demás, eso produce un desequilibrio y no puede entonces escuchar sus deseos propios. Donc, je commence par leur dire de prendre conscience de ces désirs, de les écouter et voilà, d'essayer de les réaliser. Parce que pour être simplement un maillon, notre humanité est constituée de chacun d'entre nous. Et je crois que la première responsabilité aussi que nous avons, c'est de travailler à notre intégrité en tant que personne, parce que nous faisons partie d'une chaîne humaine. Et le premier devoir que nous avons envers l'humanité tout entière, c'est de faire en sorte que nous soyons
intègre. Formamos parte de una cadena humana, entonces el deber que tenemos con toda la humanidad es ser íntegros, porque ¿qué es lo que hago? Empiezo por intentar que tomen conciencia de sus deseos estas personas, estas mujeres, que lo escuchen, que intenten realizarlo para poder ser precisamente parte de esa red, de la humanidad que somos todos. Así que tenemos que trabajar en esa integridad como personas. Merci. Bueno, pues vamos a terminar ya. Nada, quería daros las gracias, Mercé, Monse, Cecilia, Nuria por la traducción, Cajina por estar con nosotros. Gracias. Ha sido interesantísimo y quería deciros que si solo leéis un libro sobre Islam, pues creo que este es el libro, porque tira abajo mitos, ofrece las mejores flores del Corán y del Islam, y es un libro realmente transformador. Nada más, nos vemos mañana en la Casa del Libro de Rambla Cataluña 37 a las 7 de la tarde, para quien quiera venir. Allí estaremos con Cajina en la presentación del libro. Gracias.